Ahora sí. Ahí está. Está bien. Si te bonito se debe poner. Sí. Maestro. Así, un contado. No, porque por la... Pues prende la luz. No, eso no. ¿Cómo que no? Está bien. Buenos días, ¿verdad? Sí. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Aquí un día más se practica y se predica la sana doctrina a través del programa Jesús es mi esperanza, por la emisora La Voz del Cielo Internacional, guiada por el hermano Santi Mari y todos los otros componentes. Que Dios nos bendiga y nos proteja y nos dé suerte, salud y larga vida a cada uno y nos ayude a nosotros mantenernos firmes en la palabra del Señor. Porque el mantenerse firme en la palabra del Señor es una bienaventuranza del Señor. Porque el Señor nos lo ha mandado. Y si el Señor nos lo ha mandado, es porque es bueno. Porque si fuera malo, Él no nos había mandado eso, porque la maldad no sale de Él, sino del hombre. La maldad sale del hombre porque nosotros somos de esa naturaleza. Nos gusta a nosotros practicar la maldad. Y la maldad nos llevará al abismo. Y si la maldad nos lleva al abismo, entonces eso quiere decir que no procede de Dios. Porque las cosas que son buenas proceden del enemigo, lo cual el enemigo está triunfante, gozoso. ¿Y por qué está gozoso el enemigo? El enemigo está gozoso porque nosotros, el hombre, no quiere hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad del hombre. Al querer hacer la voluntad del hombre, vamos mal, porque más adelante en la Escritura le va a decir que Cristo vino para hacer la voluntad del que le envió, y estamos hablando del Señor. Y si el Señor vino para hacer la voluntad del que le envió, ¿y quién somos nosotros para no hacer la voluntad del enviado? Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Nosotros somos a quien Dios depositó su confianza, su amor, para llamarnos a su reino, o sea, al reino de su Santo Hijo. Pero nosotros, si seguimos haciendo lo que nosotros acostumbramos a hacer, negándolo, la palabra, porque con los hechos lo estamos negando. ¿Por qué? Lo estamos negando porque nosotros no estamos hablando la palabra del Señor. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos confirman a ver si en verdad estamos haciendo lo que el Señor dijo. Como dijo el Señor, que iba a ser la voluntad de Dios. Entonces nosotros no queremos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo.
lo que hacemos es seguirle al hombre. Y siguiendo al hombre, nosotros estamos muertos, sin duda. Amén. ¿Y por qué estamos muertos? Porque la vida está en su Hijo. La vida está en Jesucristo nuestro Señor. Y si la vida está en nuestro Señor Jesucristo, pensamos nosotros, o usted, o el otro, o la hermana o el hermano, que el Señor nos va a dar vida, estando nosotros muertos en el pecado. No, el pecado no tiene nada que ver con Dios, porque Dios no mora donde hay pecado, conforme a su palabra. Por eso hablamos con denuedo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son las que nos van a dar vida, porque dijo el Señor que vamos a ser juzgados por ellas. Entonces, si vamos a ser juzgados por ella, entonces ¿por qué no nos sometemos a ella? Nos sometemos a ella para nosotros poder, Gloria a Jesús. en aquel día, nosotros poder decir, bueno, que no tenemos que decirlo, seguro, porque Él dice, Señor, que Él cuando vino con todas las cosas que había prometido, con todos los dones. O sea que no vamos a tener que procurar nada, porque todo está ahí, se van a ser entregadas en el momento. Entonces vamos a hacer la voluntad de Dios, no nos vamos a apartar, vamos a seguir, como dice Hachi Machete, sin mirar para atrás. ¿Y por qué? Porque si miramos para atrás, ya no estamos mirando al Señor. Dice el Señor que síganos la pisada del Maestro, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque si miramos para atrás, entonces quizás pisamos a donde no era, a donde no está la pisada de Él. Queridos hermanos, por favor, vamos a dejarnos de la vanidad, apartarnos del mundo, apartarnos, Señor, de la falsa doctrina. Amén. Porque la falsa doctrina nos lleva, ¿sabe dónde? A la vanidad. Y la vanidad nos lleva a las cosas del mundo. Que las cosas del mundo no son las que nosotros buscamos, ni las que el Señor nos dio. El Señor nos sacó de ahí. Gloria a Jesús. Para que nosotros ándenos con Él. Amén, amén. Toda la vida, toda la vida. Ese va a ser a quien nosotros vamos a adorar, a glorificar, a santificar todos los días. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, recuerdo yo, que se le hacían tanta cosa a tantos dioses. Amén. Que no se sabía cuál era. O sea que usted no tenía seguridad de nada. Pero ¿a quién se le hacía? A nadie. Dice la palabra de Dios que se lo hacían, ¿a quién? A los demonios. Y entonces, ¿por qué? Pero no lo hacía, ¿no? Yo también lo hacía. Pero lo hacía no por ignorancia. Porque la ignorancia es lo más grande que hay en la vida. Porque en aquella época eran muy poquito, que yo casi nunca vi a nadie que anunciaba el Evangelio. ¿Y por qué? Porque no se podía hablar del Evangelio abiertamente, porque era un peligro. Y
Y en verdad, así era. Mi papá tenía una Biblia, que es más mayorcito que yo, y la tenía escondida. Nadie le podía poner la mano a esas cosas, porque era prohibido leer la Biblia. Porque según ellos, le decían que nos volvíamos locos el que leía la Biblia. Gloria a Jesús. Y entonces todo el mundo, no era que no había Biblia, no, es que nadie la compraba porque nadie quiere ser loco. Gloria a Dios. Y si nadie quiere ser loco, nadie la iba a comprar, porque en verdad estaban los cuerdos para comprar una Biblia. Pero no era así. Era porque en la Biblia son la palabra de Dios, y en la palabra de Dios está la verdad. Y nosotros estábamos engañados, viviendo de una falsa vanidad, creyendo en lo que dicen santo. Pero en verdad son yeso, dice la palabra que son demonios. ¿Por qué? Porque tienen oído y no pueden oír, tienen boca y no pueden hablar, tienen mano y no pueden agarrar nada, pie y no caminan. Por eso, porque es una cosa hecha de hombre, es una obra muerta. Amén. Son las obras muertas. Una obra que si usted la para en una esquina, se pasa de viejo, se vuelve vieja y ahí se devorona y no se mueve de ahí. ¿Por qué no se mueve? Porque es una obra muerta. Pero las obras del Señor no son obras muertas, son obras vivas. Y todo aquel que no haga esa obra del Señor, también está muerto. Santo Dios. Porque usted corta un árbol y dentro de muy poco tiempo echa retoño otra vez. O sea, dando a entender que va a volver a echar fruto. Pero usted hace un muñeco y lo planta en algún sitio y ahí se devorona. Y no crece nunca más, ni echa un paso y donde usted lo dejó ahí lo encuentra. Porque no se puede mover. Porque lo espíritu lo da Dios, no el hombre. Y si el espíritu lo da Dios y nosotros somos espiritual, entonces ¿por qué no seguimos al Señor de gloria? Que es el que nos va a dar la vida. Y conforme a la palabra dice que Él es el que vuelve o el que hace su Espíritu Santo. Si nosotros somos tal como el Señor nos haga, porque nosotros no hacemos vuestra voluntad, hacemos la voluntad de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y por eso la palabra se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él se le ha dado toda potestad, en el cielo, en la tierra y más abajo de la tierra. Él es todo. Dice la palabra que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Es el mismo que va a venir y el mismo que fue antes va a ser ahora. Pero nosotros, por vuestra desobediencia o por vuestra concupiscencia o por vuestra vanidad, no hablamos de Él en las congregaciones, no sé por qué razón, porque hablamos de nosotros mismos. Yo soy, porque conocía unos pastores y conozco todavía, que cualquier de la iglesia le decía, pastor, yo necesito decirle esto y esto y esto. Ah, no, hoy no le hace caso. Pero dijo Jesucristo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Pero estamos hablando del Dios vivo. El Dios vivo dijo que vino para servir, no para ser servido. Y entonces, muchos pastores que yo conozco, algunos,
que no le quieren hablar a los que están con él mismo. No quieren oírle. Entonces, ¿por qué es así? ¿Quién somos nosotros entonces? Porque si el Señor oía a todo el mundo y hablaba con todo el mundo, pues entonces ¿por qué el hombre hoy no puede pararse y oír su hermano? Dice el Señor que el que dice que ama a Dios, que quiere a Dios, y no ama a su hermano, a quien ve todos los días, y a Dios no lo he visto nunca, es mentiroso. Y es la verdad. No hay mentira en el Señor, porque verdad, he visto yo muchos hermanos que han tenido grandes necesidades. Sin embargo, lo que guían la congregación, de una vez le ponen un plato para que no vaya a esa congregación para suplirle. Pero dile al Señor que le supla, que no recoja las manos a su hermano. Y entonces podemos decir que yo amo a Dios, yo quiero a Dios, Dios está conmigo, yo estoy en victoria, pero no, mentira. Entonces, el tal que dice esa cosa es mentiroso, porque si no conoce a su hermano, que lo ve todo el día cruzar para acá y de allá para acá, y a Dios dice que lo ama, ni siquiera sabe quién es, entonces eso es una falsedad. Y entonces debemos afirmar vuestro corazón en el Señor. ¿Con qué fin? Para no desmayar, para no caer. Y que el Señor de gloria nos ayude y que todos malos pensamientos, todas malas ideas, toda envidia, toda codicia, todas palabras vanas, palabras sin fruto, sean reprendidas por el Señor. Para que nosotros vivamos, porque sabemos que nosotros solitos no llegamos a ningún sitio. Porque la carne es débil. Amén. Y siendo la carne débil, y el hombre sigue la carne, porque hay tantas cosas en este mundo que tiene deleite con la carne. Amén. Pero si el Señor de gloria está con nosotros y oímos su palabra, prestamos oído a su palabra, le prestamos atención, estoy seguro, sin equivocación, que triunfamos. Gloria a Dios, aleluya, por los siglos de los siglos. Dice el Señor que lo veremos tal como es Él. Entonces, ¿y por qué lo vamos a ver? Bueno, todo el que permanezca hasta el fin lo va a ver tal como es Él. ¿Pero por qué? Porque hicimos ahora las cosas mal, porque no hablábamos la palabra de Dios en la congregación, o porque hicimos la voluntad de su Hijo. Yo pienso que es porque hicimos la voluntad de su Hijo, como Él hizo la voluntad de su Padre. Entonces, el Señor de gloria se ve en la obligación que nosotros permanezcamos en Él. Porque dice la palabra que lo que el Padre le dio, ninguno desaparecieron, todos permanecieron. Más el hijo de desobediencia, porque es normal. ¿Cuál es la desobediencia? El que no quiere llevar esta palabra tal como está. Le quiere agregar cosas, o poner cosas, o hacer cosas que el Señor no ha ordenado hacer esas cosas. Entonces, después no nos podemos quejar. ¿Por qué no nos podemos quejar? Porque el Señor aquí en la palabra no habla claro. Y a donde Él considera que no está bien clarito para nosotros, nos lo repite 2 o 3 veces, para que nosotros podamos captar
y determinar qué el Señor quiere. Y el Señor lo que quiere es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Solamente, no más nada. Que es lo que el hombre no quiere hacer. Porque si hace la voluntad de Dios, las cosas materiales, las cosas terrenales, lo que ellos desean, no estarán con ellos, se irán. No lo podrán conseguir. Pero dice el Señor que bienaventurado es aquel que permanece hasta el fin en su palabra, en sus mandamientos, en su obra, en su justicia, en su misericordia, en su amor y en su gracia. Eso es, en su santo evangelio, que ahí está todo está ahí. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos, esperando que el Señor de gloria nos guíe y nos dirija por el camino que Él preparó para todo aquel que le ame. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a darle inicio a la palabra del Señor, tal como está escrita. Y vamos a comenzar en Mateo 20. Mateo 20. Gloria al Señor. Y vamos a llegar hasta el 28. Porque así lo quiere el Señor. Y vamos a comenzar la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hay muchos hombres, hermanos y hermanas, que comienzan a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es porque no han entendido la palabra de Dios, ni tampoco han entendido lo que dice en Hechos 2. Porque si hubiesen entendido lo que dice en Hechos 2, entonces seguro, sin equivocación, que dirían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O también en el carcelero, lo que dice el hermano Pablo. Porque el poder, la deidad, está en el Señor Jesús, dada por el Padre. Nadie se la quita, nadie. Pues comenzamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y el contexto en el 20 dice así: petición de Santiago y de Juan. Es una petición que ellos, no precisamente ellos, sino su mamá la pidió. Pero es lo que estaban diciendo ahorita mismo, que la ignorancia es lo más grande en la vida. Y por eso debemos pedirle a Dios todos los días que nos ayude a saber pedir. Amén. O qué vamos a pedir. O qué vamos a orar. Porque muchos en la antigüedad fracasaron porque pidieron mal. Que no deberían de haberlo pedido, pero por su concupiscencia pidieron mal. ¿Por qué? Porque a veces pensando yo que sé mucho, no sabiendo yo nada, entonces pido cosas que no debería de haberla pedido. Y entonces el Señor no le agrada eso. Porque el Señor quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que es lo correcto. Porque si somos siervos de Él y nosotros confesamos con vuestra boca que amábamos al Señor y que íbamos a seguir al Señor hasta la muerte. Entonces hoy, cuando ya vamos por la mitad, no podemos negarlo. Por ejemplo, yo creo que yo me pasé de la mitad. Porque ya no estoy tan lejos. Porque cuando usted llega a una edad en la que yo tengo,
entonces ya no le falta tanto. Entonces, ¿por qué hoy no voy yo a hacer la voluntad de Dios? O voy a hacer lo que a mí me parezca. El Señor quiere que háganos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros vivamos, para Él tener toda potestad y poder para levantarnos de entre los muertos. De lo contrario, nos vamos a quedar ahí. Gloria a Dios. Vamos a estar ahí y no vamos a renacer. Porque dice la palabra, la nueva vida en Cristo. Y si es una nueva vida y yo sigo con la vida vieja, considerando que a Dios le agrada, entonces yo soy un muerto. Un muerto sin darme cuenta. Gloria al Señor por los siglos de los siglos. Y dice así el 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quiere ella? Le dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire lo que le pidió. Pero vamos a ver qué le dice el Señor. Y continúa el 22 y dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedí, porque beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿podemos hacer eso? Ve que no sabían. No sabían. Por eso no podemos pedir a lo loco. Tenemos que hablar primero con Dios. A ver qué nos dice Él. Él le contesta porque dice la palabra, pedid y os se le dará. Así que, si confiamos en Él, si tenemos la confianza en Él, y si creemos que en verdad el Señor vive, entonces podemos hacerlo. Porque no vamos a fallar, seguro que no vamos a fallar. Y dice el 23, Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío. ¿Te ves? Que no era de Él. Entonces, Él no iba a dar lo que no era de Él. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y si vino a hacer la voluntad de Dios, no iba a dar eso, que Él no tiene autoridad para hacer nada. Y dice así la palabra. Si no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Ve? Por el Padre. ¿Quién lo envió? Conforme a la palabra, el Padre lo envió. Entonces no podía tomar determinación de lo que es de su Padre. Ni tampoco aquí en la tierra. No, lo que es suyo es suyo. Y si yo quiero hacer algo, yo tengo que primero hablar con usted. A ver si yo puedo. Pero en este caso el Señor sabía que no era de Él. Que no tenía derecho ni potestad para darlo. Pero
aquí en la cosa terrenal, como hay mucha gente que cogen la cosa ajena y hacen de ella lo que quieren, está muy malo. Por eso no debemos de hacerlo, porque el hacer esa cosa, nosotros no caemos, porque eso hacer uso de lo ajeno. Y el que hace uso de lo ajeno, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo algo que al Señor no le agrada, porque no debe de hacerlo. Por eso debemos de pensar, antes de nosotros hacer las cosas, nosotros tenemos que pararnos y pensar, oye, pero esto no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Ah, porque esto no es mío. Gloria al Señor, lo alabamos, Señor, por su palabra. Y así dice el 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Ellos se pusieron molestos porque han pedido algo que ellos no sabían lo que iban a pedir. Por eso nosotros, para que no tengan los trompiezos ni tenemos ninguna dificultad, nosotros hablando la palabra, hablando conforme a lo que está ahí escrito. Amén. Solamente leyendo la palabra. Y no poniéndole ni quitándole nada, porque el Señor dijo que el que le quitaba, Él también iba a quitar su parte en el reino de Dios. Y eso está muy, bueno, difícil para mí o para cualquiera que le quiten lo que Él anhela. No puede ser. Y dice el 25, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? ¿Ve? El grande viene siendo como el gobierno y toda esa gente que hacen y dicen lo que quieran. Pero ¿sabe usted que a veces hay muchos hermanos y hermanas que están, creo que, un poco ignorantes? Están ignorantes, ¿por qué tan ignorantes? Porque hacen cosas que no deberían de serlo. Porque pensamos que somos algo y nosotros no somos nada. Somos, como dijo vuestro padre Abraham, polvo y ceniza. Nada somos. Y oiga lo que dice aquí. Dice el 26. Más, entre vosotros no será así. Oiga lo que dice aquí. Que entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Te ve que? En el Señor no hay grandeza, solamente grande el Padre. Amén. Después, más nadie. No hay grandeza. Y entonces, ¿por qué nosotros, yo diría por ignorancia, o quizás por vuestra propia concupiscencia, o porque pensamos que somos algo, perdón? Porque yo no creo que soy más que mi hermano o que mi hermana. Porque yo no soy nada ni él tampoco. Sino somos servidores del Señor. Eso es, 2 siervos. Dice el Señor, usted va a hacer esto y yo voy a hacer esto. Eso es todo. No tenemos fuerza ni potestad ni mandato, porque a nosotros nos mandan. No podemos hacer nada. Entonces, ¿por qué no queremos hablar con vuestro hermano y hermana? ¿Por qué lo queremos destruir poco a poco? Considerando que Dios necesita todas esas cosas, no la necesita, porque todo es de Dios.
Aquí hay unas cuantas citas, pero yo la voy a dar para que la escriban, porque es bueno. Aquí dice Mateo 23:11, Mateo 23:11, Marcos 9:35, Marcos 9:35 y Lucas 22:26. Esas son las citas, Lucas 22:25, perdón, no, sí, 22:26, eso es Lucas. Y continúa el 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Amén. Mira que vino Él. Sin embargo, nosotros, los hombres, los que no quieren aguardar la palabra de Dios, los que no quieren someterse a la palabra de Dios, entonces le estamos quitando la vida que Dios le dio, porque lo llevamos a un sitio donde ellos no saben a dónde van. No saben. Y el Señor vino a darle la vida de Él por muchos. Pero entonces nosotros con la palabra, con vuestra concupiscencia o vuestra ignorancia o vuestra desobediencia, le damos una doctrina falsa, que no pueden ellos alcanzar la gloria de Dios. ¿Y por qué no la alcanzan? Porque dijo Dios que ciego que guía a otro ciego, al hoyo van los dos. No se va a quedar uno y va después, no, van los dos juntos, van. Gloria al Señor. Y seguimos con el 29, y dice el 29 arriba el contexto, 2 ciegos reciben la vida. Gloria a Dios. Ah, perdón, que ya llegué hasta donde tenía que ir. Sí, ya terminé hasta ahí. Pues sí, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es seguir como dijo el Señor. Seguir porque el Señor es misericordioso. Y entonces vamos a seguir ahora en Efesios 4:17. Efesios 4:17. Vamos a continuar la lección porque así lo desea el Señor. Gloria a Dios. Y en Efesios 4:17 el Señor nos exhorta muchas cosas, lo cual nosotros no queremos oír. No sé por qué, porque el oír la palabra de Dios a la Escritura es vivir. Entonces, si nosotros no oímos la palabra de Dios, entonces ¿para qué? Según nosotros somos cristianos. No, en verdad no. No lo somos porque no hacemos lo que dijo el Señor. Y vuestra vida está escondida en el Señor. Y el Señor es que nos va a despertar. Gloria al Señor Jesús. Y aquí dice en el 17, Efesios 4:17, dice arriba el contexto, la nueva vida en Cristo. Eso es la nueva vida. Si nosotros queremos vivir una nueva vida, tenemos que apartarnos de la vieja. Porque si queremos seguir las dos, dijo el Señor, que nadie podía amar a dos amos, no puede. Tiene que aborrecer el uno y amar el otro. Que está clara la palabra. Pero si nosotros dejamos y seguimos a Jesucristo, entonces seguro, sin equivocación, que usted va a vivir. ¿Y por qué va a vivir? Porque eso fue lo que dijo el Señor.
y todo aquello que me aman no será avergonzado. Amén. Aleluya. Y dice así el 17, esto pues digo, y requiero en el Señor. ¿Tú ves a dónde que quiere él? En el Señor Jesús. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, en la vanidad de vuestra mente, que nos apartemos de esa vanidad, que ya no vivimos en la vanidad, vivimos en lo que está seguro, en la verdad. Que no andamos golpeando el aire como incierto, no, no. Ahora golpeamos a nosotros mismos. A nosotros mismos. ¿Para qué? Para continuar con Jesucristo. Si de lo contrario no llegaremos. Y así dice el 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. ¿Ve? Daría pena que Dios diga una cosa así. Porque nosotros, según aceptamos al Señor, para nosotros hacer su voluntad, eso decimos nosotros, por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón. Gloria a Dios. ¿Tú ves? ¿Por qué? Porque no pedimos al Señor, no buscamos del Señor. Cuando nos llega la oportunidad, tenemos miedo a apartarnos de la idolatría, o tenemos miedo del hombre. No, el Señor nos vino para libertarnos de la esclavitud. Y si nosotros hoy no lo aceptamos, endureciendo vuestro corazón y no queriendo aceptarle al Señor, entonces estamos muertos. No podemos decir que no, porque yo, como dicen mucha gente, pero yo no bebo, yo no robo, yo no hablo mentira, yo no hago esto, pero dijo el Señor que no había ni siquiera uno bueno. Entonces eso da a entender que si yo no me bautizo en el nombre del Señor, yo estoy muerto. Porque aquí dijo arriba que estaba ajeno de la vida del Señor. Estaba ajeno, estaba muy lejos. Y así dice el 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Te ves? ¿Por qué? Tenemos que tener mucho cuidado, hermano mío y hermana, porque cuando nosotros estamos fuera del Señor, nosotros alcanzamos muchas cosas malas. La alcanzamos muchas, por no decir todas, porque tenemos derecho de hacer las cosas malas. Pero el Señor mandó a su Santo Espíritu para sacarnos de esas cosas malas. Pero si nosotros queremos satisfacer la carne, entonces vamos a seguir. Pero no debemos seguir, porque si seguimos, morimos, seguro. Y dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Te ves? Que no aprendimos así al Señor, o sea, esta doctrina, esta misma doctrina, la que yo estoy dando, la que da usted, la que da fulano, la que da fulano, es la misma doctrina. Pero ¿por qué entonces cuando nos juntamos lo leemos diferente? O decimos lo contrario de lo que dice la palabra. Entonces creo que vamos mal. Hay alguien que va mal. Muy mal, muy mal. Porque no procede. Porque si nosotros no hacemos lo que dijo el Señor,
estamos muertos. Y dice el 21, si en verdad le habéis oído, ¿tú ves? Si le hemos oído al Señor y habéis sido por Él enseñado. ¿Te ves lo que dice? Conforme a la verdad que está en Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. La verdad está en Él. Pero ¿por dónde vamos a correr? Vamos a seguirlo. Porque el que hace lo bueno recibe bonanza de lo bueno. Pero si seguimos lo malo, vamos a caer, a fracasar. Porque el Señor no va a estar en nosotros. ¿Por qué tenemos que añadirle o quitarle o hacer lo que el Señor no quiere que háganos? Porque entonces, haciendo nosotros lo que el Señor no quiere que háganos, entonces nosotros estamos muertos. En que nosotros digamos que no. Y dice el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Te ves? En los deseos engañosos, o sea que tenemos que apartarnos de la vana manera de vivir de la antigüedad. Que todo hombre y mujer, todo el mundo hizo algo en la antigüedad, no bueno, no bueno. Pero si nos apartamos de todas esas cosas que nosotros hacíamos, entonces vamos a vivir una nueva vida en Jesucristo, la cual el Señor vino para eso. Gloria a Dios. Hay una cita ahí, dice Colosenses 3:9. Colosenses 3:9. Y continuamos, dice el 23. Y renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Te ves? O sea que nos partemos de toda vanidad, de toda cosa que no procede del Señor. De vuestra mente, de los malos pensamientos, las malas ideas. Todas esas cosas que sean echadas fuera. Y dice el 24. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Tú ves quién fue que lo creó? Dios le crió ese nuevo hombre para que nosotros vivamos en la justicia y santidad de la verdad. ¿Te ves? De la verdad. Esa es la justicia de Dios. Que si nosotros estamos en ella, viviremos. Porque el Señor no se va a negar, ¿eh? Dice una cita que hay ahí, Colosenses 3:10. Colosenses 3:10 y Génesis 1:26. Génesis 1:26. Y continúa, dice el 25. Por lo cual, desechando la mentira, hable verdad. ¿Te ves? Cada uno con su prójimo. Gloria a Jesús. Porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. ¿Ve? Cuando el hermano o la hermana se ponen, le hablan mentira a su hermano, eso no está bien. Pues eso quiere decir que no se ha despojado de la vanidad todavía. No está viviendo la nueva vida en Cristo. Y hay una cita, dice Zacarías 8:16. Zacarías 8:16. Y continúa, dice aquí. Dice, airao, pero no pecáis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, que no se ponga bravo. Y si usted ha ofendido a su hermano o a su hermana, vaya, antes de todo,
y discúlpese, para que la paz more en ustedes. Que eso no se hace porque eso es muy duro, eso es muy duro. Solamente en Cristo Jesús usted puede hacer eso. Dice, Señor, perdóneme, porque tiene mandamiento, porque Dios no quiere que nos quedemos con ese enojo, cargando ese hermano en vuestro corazón. No. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y la cita que hay ahí dice Salmo 4:4. Salmo 4:4. Y el Señor quiere que nosotros estemos limpios, sin congoja, sin molestia de nada, que estemos tranquilos. Dice el 27, ni deis lugar al diablo, que no le dé lugar. Cuando nosotros hacemos eso, entonces le damos oportunidad que el enemigo entre ante nosotros. Y cuando él entre, no vaya a creer que lo va a sacar muy facilito así, No, no lo saca, no. Porque él le va a poner plato y plato y plato y mire, usted va a tener que quedarse ahí. No va a querer irse. Es mejor que usted oiga la palabra de Dios y no le dé cabida al enemigo. El Señor lo reprenda por los siglos de los siglos. Así es que vamos a tener que mirar bien para que no caigan. Dice el 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno. ¿Te ves? Para que tenga que compartir con él que padece necesidades. ¿Ve? Y que ahora lo hacemos al revés. Ahora se hace al revés. Que lo he visto yo y lo sé. Que no queremos trabajar. Conocí yo a un señor que era ingeniero y trabajaba en una casa, una empresa muy grande, era un león, un ingeniero muy bueno. Pues se salió y que el Señor le dijo que saliera, que dejara la ingeniería para que le sirviera a él, para que pusiera una congregación. Y eso no es cierto, porque el Señor dice que trabajemos, pero él no trabajaba. ¿Y él trabajaba dónde? Porque en la viña del Señor trabajamos gratuitamente, como dijo el Señor. Trabajamos gratuitamente porque somos llamados a su reino, para la gloria de Dios. No para que usted reciba un salario, o reciba esto, o reciba lo otro. No es así. Entonces eso de entender que no fue así. Como muchos lo hacen hoy, que maltratan a su hermano, a su hermana, porque según ellos no ha llevado el diezmo, o no está dando las ofrendas. No hay que hacer esa cosa, porque solamente tenemos que dar las ofrendas todos los domingos. Todos los domingos, si usted puede, porque si no puede, no. Porque el Señor no obliga a nadie, porque el Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe si usted puede y no da, o si da no pudiendo, haciendo sacrificio. El Señor lo sabe todo. Pero vamos a cumplir con los mandamientos del Señor, no queriendo destruir a vuestros hermanos, viéndolo a ellos pasar necesidades y yo con tanta comida en casa. No, eso es una obra muerta, que no da vida en ningún sitio. Y así dice el 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Te ves? Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Eh? Gloria a Dios. Esas son las palabras que usted tiene que decir
porque las otras están de más. Solamente esa. Dar gracias al Señor y apartarse de todas palabras. Y hay gente que yo lo he oído que dicen más maldiciones que lo que no se han convertido. Pero entonces, ¿por qué? ¿Y para qué se convirtieron? Y así dicen que están en victoria. No, no puede ser. No puede ser, porque dice Dios que ningún hombre maldiciento entrará a su reino. No puede. Y entonces, ¿cómo va a ser? Siendo yo cristiano y digo más mala palabra que cualquiera que no lo sea. Gloria a Dios. Eso es una mentira. Y dice el 30, y no contritéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Gloria a Dios, por los siglos de los siglos. Ve lo que nosotros hacemos cuando comencemos a decir cosas que no debemos de decirlas o ni hacerlas. Entonces, contritéis, el Espíritu Santo no le agrada lo que hacemos. ¿Por qué? Porque somos santos, Señor nos dice, somos santos. Porque el mismo Señor dice, aquellos santos hombres. Los antiguos, está hablando de los antiguos, pero y nosotros no somos nada. Nosotros somos también, si hacemos lo que ellos hicieron, segurito, sin equivocación. Y dice así el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Ves? Toda esa sabiduría mala que nosotros tenemos para engañar al otro, eso está malo. Eso hay que dejarlo porque eso era en la antigüedad. Ahora vivimos una vida nueva. Una vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice así el 32. Antes sé benigno. ¿Sabe lo que es benigno? Sano, sin malicia. Uno con otro. Misericordioso, perdonando uno a otro, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Dios nos perdonó y nosotros ¿quién somos? Para no perdonar, para no dejar vuestros hermanos en paz, dejarlos tranquilos, sin molestia, sin estorbo, socorriendo los unos a los otros, como el Señor dijo, no desamparando a vuestros hermanos, que a veces vemos vuestros hermanos en problemas y lo dejamos que se muera. A mí, ¿qué me importa eso? No, pues eso no es así. Entonces nosotros hacemos lo contrario que dice el Señor. Bueno, pues gloria a Dios. Hay una cita que dice Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Dice el Señor que háganos lo bueno, porque para hacer lo bueno no hay mandamiento. Y por eso vamos a ir a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Porque yéndonos a Gálatas 5:16 nos damos cuenta de tantas cosas que hay que el hombre la está ignorando. Gloria al Señor. Dice, Sí, aquí dice en Gálatas 5:16, dice de esta manera. Dice arriba el contexto, dice la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Es muy bueno oír y prestar atención a esta palabra para que vea cómo trabaja la carne. Trabaja para destruir el cuerpo.
¿El cuerpo de quién? De nosotros. Pero el espíritu es para darnos vida, para fortalecernos todos los días más y más y más. Pero, como nosotros siempre vamos con paso agigantado al mal, es bueno que le presten atención para que no caigan en descrédito con esta enseñanza o con la carne, o que no tengamos confianza con ella, porque si tenemos confianza morimos, sin duda. Y dice así, el contexto arriba dice, la obra de la carne y el fruto del espíritu. Son dos cosas diferentes. Eso como que yo me llamo Juan y el otro Pedro. Son diferentes. Y dice así, digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Tú ves? Que no hagan los deseos de la carne, que son muchos. Y por donde quiera que usted da la vuelta, y por donde quiera que usted mira, hay algo que la carne le agrada. Pero usted no mira o no le hace caso. Como dijo el siervo del Señor, sé que tú no le haces caso al mundo, a Jesucristo. Que no le hacía caso al mundo porque sabía que él no era de este mundo. Que podía pasar lo que... No le hacía caso a eso, porque él no vino a eso. Y si no vino a eso, no hay que hacerle caso. Igualmente nosotros creímos en el Señor y hacemos la voluntad de Dios, con el favor de Dios. Entonces, no podemos estar sujetos a la cosa de la carne, porque moriremos. Y así dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ve, ya vienen al revés. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Te ves lo que? Se oponen no porque quiere molestarle o estorbarle, no. Es para que no haga lo malo, para que no haga esas cosas malas. Hay una cita en Romanos 7, 15 hasta 23. Romanos 7, 15 hasta 23. Y dice así el 18, pero si soy guardado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Ven por qué? Si soy guardado por el Espíritu, porque vivimos por el Señor. El Señor nos llamó una nueva vida. Y si vivimos una nueva vida, entonces no podemos hacer los frutos de la carne o la obra de la carne. Gloria a Dios, perdón. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque es contra el espíritu. Y por eso es que el Señor nos exhorta que somos guardados por el espíritu. Amén. Y entonces cuando yo soy guardado por el espíritu, sabemos que el espíritu es el Espíritu Santo, no hay más espíritu. Amén, amén. Los espíritus que hay son espíritus malignos. Amén, gloria a Dios. Malignos. Pero dice el 19, manifiestas son la obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, Gloria al Señor. lascivia. Todas esas cosas están en abundancia. Amén. En abundancia. Pero si usted está por el Espíritu, entonces usted no va a ninguno de esos sitios. No. ¿Y a buscar qué? Si no tiene nada por ahí. Usted se conserva en su casa. Porque si va, es posible que haya problemas.
Pero si usted no va, no le hace caso a las cosas del mundo, entonces usted está libre de todas esas cosas. Y dice el 20, idolatra, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía. Todas estas cosas son la de la carne. Y dice abajo, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que lo que practican, oiga, lo que practican, eso para que se hagan desde ahí, lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Pero si nosotros no heredamos el reino de Dios cuando practicamos todas estas cosas, entonces, ¿pero por qué lo hacemos? ¿Por qué nos apartamos de la palabra de Dios y seguimos haciendo la obra de la carne dentro de la congregación? Porque cuando yo no oigo a mi hermano, a mis hermanas, cuando le quito o le pongo a la palabra de Dios, estoy seguro que es una obra muerta, una obra mala. Quizá muchos, como dicen, porque yo lo he oído que dicen que están en victoria, están con el Señor, pero ocurre ser que no es así. ¿Y por qué no es así? Porque nosotros no estamos sirviéndole al enemigo. Sino estamos sirviéndole al Señor Dios verdadero, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿por qué hacemos estas cosas? Aleluya. Y así dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Ve la diferencia que hay? ¿Cuál diferencia? Mansedumbre, templanza. Contra tal cosa no hay ley. Que ustedes lo pueden hacer cuando quiera. Cuando usted quiera puede hacer todas estas cosas, porque eso es bueno para el Señor y para vuestro pueblo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ve lo que dice? Lo que son. O sea que hay algunos que no lo son. Los que son de Cristo, esto oyen y esto hacen. Gloria al Señor. Porque han crucificado todas esas cosas, todos esos deseos, todas esas pasiones, no, están crucificadas en el nombre del Señor. Y dice así, el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que si vivimos por el Espíritu, que andemos por el Espíritu. Porque no podemos andar con el enemigo o haciendo lo que a nosotros nos dé la voluntad.
No, así no. Así creo que estamos perdiendo el tiempo. Porque es un tiempo muerto por vuestra dureza de vuestro corazón y vuestra ignorancia. Porque ya el Señor dice que hace la obra de la carne no heredarán el reino de Dios. Amén. Y lo sabemos. Y dice el 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos uno a otro, envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios. Aleluya. Y así hay mucha gente que, porque el otro sabe más que él, o él lo considera así, lo envidia. Gloria a Jesús. Pero eso no es así. No dijo ahorita ya que el que quería hacerse grande era el servidor del otro. Amén. Porque en el reino de Dios no es así. Solamente grande el Señor. No hay más grande. Entonces vamos a buscar Primera de Juan 4, 7 hasta el 21. Primera de Juan. Entonces, si nosotros en verdad estamos haciendo lo que el Señor dijo, pues nosotros vamos a vivir sin equivocación. ¿Y por qué vamos a vivir? Primera de Juan. Amén. 4:21. Amén. Gloria a Dios. Sí, entonces, Amén. Amén. Gloria a Jesús. si nosotros estamos guardados por el Espíritu, consideramos que tenemos que hacer lo que el Espíritu ordena. Amén. Juan 4. Primero de Juan. Lo que el Espíritu ordena, eso tenemos que hacer. Amén. Porque le voy a decir algo. Yo sé que muchos se ponen molestos o muchos se ponen bravos, pero si se ponen bravos, están haciendo lo que dice la palabra de Dios, que no lo hagan. En los últimos tiempos, Dios ha mandado muchos hombres a decir la verdad, conforme a la verdad, y han dicho la verdad, pero no sé por qué razón, pero da pena que vuestros hermanos y hermanas no quieren oír la verdad, Gloria a Jesús. ni quieren tampoco Santo Dios. ser hermano de ese o de esa que está diciendo la verdad. No quieren. Porque, como dice la palabra, que en la verdad nos hace libre. Pero, si nosotros no estamos sujetos a la verdad, entonces somos esclavos de aquel que nos trajo hasta ahí. Amén. Somos esclavos. Y entonces no vamos a vivir. Porque no le ponemos asunto a la palabra de Dios. No le prestamos asunto, no le ponemos oído para oír. No sacamos el tiempo. Porque muchos hermanos y hermanas que dicen la verdad Amén. y que están en la verdad y que están dispuestos a seguir en la verdad, hay muchos de aquellos tuntumases, aquellos grandes, sabios, inteligentes, conforme a su propia concupiscencia, gloria a Dios, que no quieren saber de ellos. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Yo diría que contrario a lo que dijo el Señor aquí, que no nos estemos irritando los unos con los otros. Amén. Que nos amemos, porque cuando yo llego y nos apartemos de la vanidad, de la hipocresía, por ejemplo, si nosotros llegamos a una casa
de donde están vuestros hermanos, si aquellas personas que están diciendo la verdad llegan a una casa de un hermano que están diciendo la verdad, bueno, pues nosotros y aquella persona o los otros, etcétera, etcétera, estamos confiados que estamos ante vuestro hermano. Amén. Con todo el corazón, que estamos seguros y tenemos, yo diría, confianza. Pero Él no está, Él no quiere. No quiere que estemos ahí porque nos malmira. No nos mira bien porque nosotros o el otro o aquello dicen la verdad. Y la verdad le están haciendo daño a ellos. Amén. ¿Para qué le están haciendo daño? Porque no están recibiendo el beneficio lo cual ellos buscan. Por eso, por amor a la vanidad. Porque, gloria a Dios, por los siglos de los siglos. Porque tenga usted por seguro que si usted fuera multitrillonario, no le daría la vida eterna. Amén. No le sirve para nada, sino para las cosas terrenales. Pero para las cosas espirituales no le va a servir de nada. Porque morirá. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Y no nos amamos los unos a los otros. Que usted tenga la confianza, que yo llegue a su casa y yo me sienta feliz y contento porque estoy a donde mi hermano. Amén. Pero el hombre no es así. Porque el hombre ha endurecido su corazón. Muy malo. Endureciendo su corazón, al Señor no le ha agradado. ¿Por qué no le agrada? Porque el Señor quiere que nosotros vivamos. Pues sí, gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a buscar Juan, primera de Juan 4:7. Y para que veamos lo que dice el Señor aquí en nosotros, dice el Señor, oiga lo que dice aquí el contexto del 7, dice así. Gloria a Dios, santo. Dios es amor. ¿Ve? Dios es amor. Y entonces, pregunto yo, nosotros que seguimos al Señor y nos confesamos en el Señor, nos bautizamos en el Señor, ¿qué es usted? Preguntaría yo, ¿no es amor? Porque según yo veo algunos hermanos o hermanas que hacen cosas que dan a entender que no lo son. Gloria a Dios. Y si ellos no son vuestros hermanos, vuestro amor, como dijo Dios, entonces ya nosotros estamos muertos. Pero también el que no hace la voluntad de Dios está muerto. Gloria a Dios. Y dice así el 7. Amado, amémonos unos a otros. Ve, mire qué es lo que dice él, el Señor. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama y es Gloria a nacido Dios. de Dios y conoce a Dios. Gloria a Dios. ¿Usted ve lo que dijo, todo lo que dice aquí? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ve? Cuando usted no me ama, cuando usted no me quiere, que usted me menosprecia, Gloria a Dios. o usted hace algo raro, entonces no ha conocido a Dios y no menosprecia. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios. ¿Usted ve? ¿Dónde?
para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que vivamos por Jesucristo. Entonces, cuando nosotros no decimos o no hacemos o ignoramos la palabra de Dios, por entonces nosotros vamos a estar muertos, porque en aquel día no nos vamos a encontrar los unos de los otros, porque no podemos. Y dice el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino, oiga bien, que nosotros no hemos puesto nada, sí, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Amén. Gloria a Dios. Envió a su Hijo para librarnos de la muerte, porque el pecado es muerte, y nos mandó a limpiarnos para nosotros estar limpios y estar llenos de amor como es Él. Gloria a Dios, alabado sea por los siglos de los siglos. Dice, amado, si Dios no ha amado así, debemos también nosotros amarnos uno a otro. Gloria a Dios. Amén. Debemos de amarnos los unos a otros. Si Dios no ha amado de esa manera, Amén, amén. entonces ¿por qué nosotros hacemos lo contrario? Sí, mire, hay cosas que ustedes la oyen y bueno, creo que da casi miedo. Casi miedo da con las palabras que dicen según su hermano o su hermana. Gloria a Jesús. Que no da a entender como que ellos han visto o han conocido la palabra de Dios nunca en su vida. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el 12 así: nadie ha visto jamás a Dios, sino amamos unos a otros, Dios Amén. permanece en nosotros y su amor Gloria a será Dios. perfeccionado en nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces el amor se perfecciona en nosotros y sabemos quién es Dios, porque así nos damos cuenta. ¿Qué es lo que nosotros seguimos? ¿A quién seguimos? ¿Y por qué lo seguimos? Entonces lo seguimos porque la vida de nosotros está en Él. Pero si no desmayamos, estamos seguros que vuestra vida está segura, escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como Él dijo ahorita, dijo Él, y yo estaré con vosotros. ¿Por qué va a estar con vosotros? Porque no andamos en la carne, andamos en el Espíritu y estamos viviendo una vida nueva. Hay una cita y dice Juan 1:18. Juan 1:18. Y entonces continuamos, dice el 13, en esto conocemos que permanecemos en Él, ¿ves? Permanecemos en Él y Él en vosotros, en que no damos de su, que no ha dado de su espíritu. Amén, gloria a Dios. No ha dado de su espíritu para que nosotros vivamos junto con Él. Aleluya, gloria al Señor por los siglos de los siglos. Y dice el 15, dice el 14,
Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ve gloria por los siglos de los siglos. El Salvador del mundo, Él vino para todo el mundo. Y aquellos que el Señor, o aquellos que están haciendo las cosas malas, aquellos que han endurecido su corazón y no quieren oírlo, estoy seguro que el Señor no le agrada. No, el Señor no le agrada. ¿Y por qué no le agrada? Porque Él lo envió para que todos seamos salvos, para que todos vivan en el Señor. Y dice así: todo aquel, dice 15, que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Amén. Gloria a Dios. Ve qué palabra más bonita, más dulce. Que Él permanece en Dios y Dios en Él. Para todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Y dice el 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Amén. Lo sabemos. Ve cómo conocemos a Dios. Sí, lo conocemos. Es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ve qué palabra más bonita, algo increíble. Pero para eso yo tengo que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad mía, y apartarme de la obra de la carne. Gloria a Jesús. Y dice el 17, en esto se ha perfeccionado el amor. ¿Tú ves dónde está el amor perfeccionado? En nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Gloria. No podemos ser diferentes. Tenemos que hacer tal como es Él. Amén. No podemos andar por aquí y yo voy a hacer esto y el otro va a hacer esto. No, no, no. Usted tiene que hacer lo que hizo Dios y lo que Dios le ha ordenado a usted. Si usted no puede, bueno, pues sálgase del grupo. Porque Dios no se va a poner bravo porque usted salga. Si no, le va a castigar nada más. Gloria a Dios. Pero no le va a hacer muchas cosas, castigarlo. Porque no le agradó a Dios. Dice Dios que el que se convierte al Señor y se aparta del Señor, al Señor no le agrada. Ya lo ve. Dice el 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Ves? El verdadero echa fuera el temor. Verdadero amor. Entonces, no podemos tenernos miedo los unos a los otros. Sí. Pero a veces con la obra que hacen el hombre, el otro coge un poco de grima. Dice porque el temor lleva en sí castigo. ¿Ve? Gloria a Dios. Lleva en sí castigo. De donde el que tiene no ha sido perfeccionado en el amor. Gloria a Dios. Repito, gloria a Dios. Porque el temor lleva en sí castigo. Amén. De donde el que teme no
ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Gloria a Dios. ¿Ven? No ha sido perfeccionado. Está en el medio y no sabe dónde va, ni para dónde va a coger. Gloria al Señor. Y dice 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Él se manifestó a nosotros porque de otra manera no se había podido, porque nosotros no lo habíamos conocido nunca. Habíamos seguido conociendo a los dioses que nosotros teníamos. Amén. No habíamos salido de ahí nunca, nunca. Pero bienaventurado es aquel hombre que el Señor, no tomando en cuenta su pecado y su iniquidad, nos llamó a su reino. Bendito y alabado sea el Señor por los siglos de los siglos. Y dice así, el 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Amén, gloria a Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Amén, aleluya. Si no ha visto a Dios nunca, 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 entonces ¿cómo y de qué manera va a amar a Dios si no lo conoce? Pero si usted hace la voluntad de Dios y sigue a Dios sin desmayar, usted está seguro que sí lo conocerá, porque Jesucristo es esta palabra que están aquí. Eso es, no hay más. Y dice el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su prójimo. Amén, gloria a Dios. Ve que el que ama a Dios, que también ame a su prójimo, porque esa es la vida. Entonces, vamos a buscar ahora a Mateo 22:1 hasta el 14. Mateo 22:1 hasta el 14. Porque son la palabra del Señor. Y la palabra del Señor son las que nos van a salvar en aquel día. Y en aquel día está cerca, dijo el Señor. Dice 22:1, dice el Señor, dice aquí, parábola de la fiesta de boda. Parábola de la fiesta de boda. Dice, respondiendo Jesús le volvió a hablar. En parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. ¿Ves? Hizo fiesta de boda a su hijo. Y envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Y así mismo, cuando nosotros no queremos venir, entonces hacemos las cosas malas. Y en verdad no vamos. Estamos seguros que nos quedamos fuera. Y dice, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decí a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mi toro y animales engordados han sido
muerto. Y todo está dispuesto, venir a la boda. Amén, gloria a Dios. Entonces, si nosotros no hacemos lo que dijo el Señor, no vamos a participar en esa boda. Esa boda es la que el Señor tiene preparada o va a preparar para que todos nosotros estemos juntos con Él. En el nombre del Señor Jesús. Y dice así el 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Y otro, tomando a los siervos, lo afrentaron y lo mataron. Todo eso hicieron, ¿por qué? Porque no querían, igualmente como hoy, el hombre no quiere servirle al Señor, sino al dinero o al otro hombre. Pero eso mismo va a pasar. Dice el 7, al oírlo, el rey se enojó y enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Tú ves lo que hizo? Lo que pasó. Eso mismo va a pasar con todos nosotros si no aguardamos la palabra de Dios. Amén. Y decimos lo que Él mandó hacer. Él lo mandó hacer. Y esa boda es para que nosotros vivamos y seamos glorificados junto con su Hijo. Alabado sea el Señor por los siglos de los siglos. Entonces dijo a su siervo, la boda a la verdad está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Tú ves? No eran dignos, no quisieron. No eran dignos, ¿por qué? No, despreciaron a Dios. Amén. No le hicieron caso a cosas. ¿Qué importa que yo me mate o no? No, ellos no querían. No querían ser llamados hijos de Dios, como muchos si no lo hacemos, como Él dijo. Y pues, a la salida de los caminos, y pues a la salida de los caminos y llamar a la boda a cuanto halléis. ¿Te ves? Ahí sí, porque ahí están los que no estaban, porque los otros lo despreciaron. Ellos lo despreciaron, pero Dios dijo que traiga a todo el mundo. Como Él dijo cuando le dijeron, ¿y no sembraste una semilla buena? Sí, el enemigo vino y sembró otra. ¿La arrancamos? No, déjala que crezcan juntas. Así crecieron juntas. Y así mismo está pasando ahora. Y dice así, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Juntamente malos y buenos. Y la boda, y la boda fueron llenas de convidados. Amén, gloria a Dios. Se llenó su casa, pero eso era lo que quería Dios, que se llenara su casa. ¿De quién? De su siervo y de todo aquel que le amaba. Todo lo que fueron le amaban. A lo mejor yo pensé, no, porque me invitaron a esa fiesta y yo fui. No, eso no fue así, no. Lo que le amaban fue que fueron a esa fiesta. Y dice así el 11, y entró el rey para ver lo convidado y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Te ves? Un solo, todos los que estaban ahí estaban bien. Hubo uno que no estaba vestido de qué, de boda, pero los otros, los que trajeron, estaban toditos vestidos de boda porque amaban al Señor. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí
sin estar vestido de boda, mas él enmudeció. ¿Quién era el enemigo? Amén. El enemigo estaba ahí. Él se mete en todas las cosas. Gloria a Dios. Por eso tenemos que cuidar, como dice el Señor, que tenga mucho cuidado con la sabiduría y con la imaginación del enemigo. Por eso no podemos flaquear, ni a la izquierda ni a la derecha, porque caemos. Y entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en la tiniebla Amén. de afuera. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya, gloria a Dios. Santo Dios. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Gloria a Dios. Santo Dios. Ya usted sabe que si usted ha querido apartarse del Señor, no haciendo la voluntad del Señor, sepa usted que tiene problemas. Porque esta es llamado a usted. Cuando usted se niega a hacer la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque para eso el Señor nos ha llamado. Santo Dios. Y nos ha llamado para eso. Santo el Señor. Y si no ha llamado para eso, entonces nosotros no podemos hacer otra cosa. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hasta aquí nos trajo el Señor. Amén. Esperando que si alguno le ha puesto oído a la palabra de Dios y ha sentido deseo de convertirse al Señor, ahora es momento de aceptar al Señor como su Salvador y seguirlo día y noche, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, y apartarse de toda la obra de la carne y seguir una nueva vida para el Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.